Saludos desde Nuevo Cazadorán de Chihuahua, soy La Borre y recuerden, todos somos Hunters. Vámonos, Ricky Martin. Hola Hunters, bienvenidos a Los Ángeles. Hoy es el primer día y nos vamos a Frank & Sons. Vamos, síganme a ver qué sale en la cacería. Esto no es un déjà vu, Hunters. Bienvenidos nuevamente a Frank & Son. Es el tour de PowerCon 2018 y como saben, todo inicia con una buena visita al galpón de juguetes, el Collectible Toy Show. Bienvenidos, esto es Frank & Son. Está cerrado. Venía a ver el Alf de la vez pasada y está cerrado. Esperemos que abra un poquito más tarde. Déjenme preguntar porque véanlo. Asómense a ver el Alf. Está ahora ahí enfrente, más abajo. Era posible que lo pudiéramos bajar para verlo y no está. Ahora sí, el mero mole de los Hardcore Power Rangers para que se atasquen suave. Vean nada más todo lo que hay aquí de la cultura japonesa y también hay buen focus de Power Rangers. $28, está hermoso esto. Como si fuera un Voltron, se juntan 5 piezas para hacer un robot gigante. Y el rojo creo que es de los raros. How much for the red one? 75. Está hermoso, aparte está pristine como le llaman acá. En California, todos somos Hunters. ¿Cómo ven este Swinging Wing? Como les digo, Frank & Sons es un lugar en el cual tienen que venir y darse su tiempo. Yo llegué un poquito tarde porque abren a las 3, pero llegamos casi a las 6. Entonces aquí hay que buscar, hay que depilar en serio uno por uno de los stands porque pueden salir joyitas. Los Redline, como saben, el valor se los da las condiciones y el color. Este es un color un poco común, pero está en una condición muy bonita. Se ve que este nunca lo jugaron. Y nos dicen que ofrezcamos, a veces es difícil ponerse uno la soga al cuello, pero... ¿Cómo ves? ¿25? Ok. ¿Sí? Empezamos bien, rompemos bien el hielo aquí en Frank & Son. ¿Cómo se llama el stand? Se llama GPH Wheels. Se los recomiendo, está a la entrada derecha, izquierda hasta el fondo, Y ¿no? también tenemos tienda en eBay. Yo sé que lo mío no es Funko, pero sé que a varios de ustedes les encanta. Mucha gente me ha preguntado qué opino acerca de ellos. Y bueno, lo que opino es que está padre poder tener casi todas las franquicias en una sola escala. La verdad yo creo que las cantidades que hacen son inmensas, pero hay algunas piezas que son raras de encontrar. Vamos a ver cuál es el secret stash de esta tienda. Yo ando aquí en un terreno que no tengo ni idea. Alcanzo a ver algunos precios extraorbitantes como la Sally en $1000. Vemos aquí el Batman Flashpoint de Comic Con, 900, cueritos de rana. También este Gene Simmons de $900. Vemos por acá igual tienen la cremita, la cremita. Otro Batman ahí. Igual otro especial de Comic Con San Diego. Freddy Funko disfrazado de Rocky. Este Zully igual hecho como de terciopelo. Edición limitada, 480 piezas. Si van a coleccionar algo de Funko, pues digo, tal vez no tan hardcore, pero de vez en cuando puedan hacerlo vale la pena. Are you listening? Damn. Esta tienda es de mis favoritas y ahora sí me vine directo. ¿Por qué? Porque tiene una buena selección de He-Man, de Thundercats y aparte lo que más me gusta es que vienen, me abren y me dicen help yourself, así que
date, ¿no? Vamos a darle a esta locura. Y aparte me gusta porque puedes juntar un buen lotecito y te hacen descuento. Leono naranja, 20 dolarucos. Vean las gomas. ¿Qué onda con la posición de Leono aquí? Sí, parece la niñita del meme ese. ¿Qué dice mi mamá? Esta es una... ¡Uy, no fui yo! Esta es una... No fui yo. ¡Yo no fui! La verdad el diseño es horroroso, pero es de la colección de Blackstar, de los que aparte le haces aquí atrás así y sacaban una chispa. Y vemos aquí abajo toda una serie de knockoffs, de bootlegs, como esto, vean. De este lado vemos más Thundercats. ¿Cuánto vale este buitro? 35 dolarucos. Este no trae precio. Pero vean, luego aquí, vean cómo cambia el color. A veces puede ser la versión europea, a veces es la versión regular. Hasta un MacPlay te puedes encontrar por aquí. Príncipe Adam es una pieza que no se encuentra muy fácil completa por el cinturón y la espada y el chaleco. Vamos a preguntar si tienen algunas armitas. Tila empacada, 300 dolarucos. De ese lado a Orco por 250 y a Whiplash por 200. Lo selectito está aquí adentro. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Ándale, ya sabía yo que tenían el juice aquí. Ya pedí permiso y me dieron chance de sacarlas, así que vamos a ver qué hay aquí. Pecherita de Skeletor, hacha de He-Man. Vean cómo cambian los colores dependiendo del país. Vamos a ver, espadita de Faker de Taiwán. Esta combina con el Faker que estaba ahí. Sombrero de Busoff. Hacha de Busoff. Busoff es una figura que no es tan fácil de tener completa y no es tan popular. O sea, a la gente le gusta, pero digamos que como que si lo tienes completo tampoco es muy fácil de venderlo. El pecho de Bow, espada de Fisto, el escudito de King Hiss, la caja de pizza de Extenda. Miren, esta es muy buena pieza porque es de uno de los Horde Troopers. Vamos a preguntar si venden las armitas separadas. Voy a preguntar por estas, a ver en cuánto me las dejan. Vean nomás, el Terror Claws. Esta es una de las piezas que más me gusta. La neta sí es terrorífico. Un empaque soberbio. Y más cuando camina y va moviendo las garras así como que quiere desgarrar todo. Y 200 dolarucos no es ni caro ni barato. Uy, pero ¿y cuál les gusta más? Pónganme en los comentarios cuál se llevarían, Dragon Blaster o Terror Claws. Les bajo este para que lo vean también. No se queden con las ganas. Ay, papaya de Celaya. Ambos son hermosos, la neta. Haciendo uso de mi cuatecito, el más alto. Este Grizzlor está bastante golpeado, pero la neta 45 dolarucos, híjole. Creo que vale la pena y aparte es el Made in México. No me tientes, Skeletor. A mí esto es lo que me gustó, pero ahora sí que le voy a decir, ¿y para qué me alcanza, señor? ¿Para ti qué te ha gustado, George? Los demás están en sus cajas, el Batwing de allá arriba. Está Stinger, está Firecracker y Gator. Firecracker no tiene pérdida. Yo creo que Stinger está más pelada encontrarlo porque todavía Firecracker salió en México. Es que ese diorama de la fortaleza con esos dos afuera estacionados es como otra chulada, onda. Y ahora sí, lo que estoy tentado a empezar, bueno, ya empecé, pero a seguir es mi colección de Dragon Ball. Y la neta me gustaría seguirme un poco con estos de la Super Battle Collection. Pero es que ahora sí que caigo en un terreno que no conozco. Miren ese Gold Heart Version en 45. O sea, hay muchas cosas que no tengo ni idea. Y yo creo que es parte del aprender y de lo bonito del coleccionismo. Que cuando inicias otra colección, pues te adentras, aprendes. A veces te la dejan hilario, pero pues es parte de aprender. Está de locos, Frank and Son. Y el domingo se viene PowerCon, así que también tenemos que irnos relax. Estamos haciendo la segunda negociación. Y qué mejor que en Dark Helmet Collectibles. Traté de negociar estos dos Skeletors y me sorprendió la verdad el precio que me dieron. Estoy muy emocionado porque también me quisieron vender unas armitas. Ellos dicen, la verdad las utilizamos para completar otras figuras, pero ya que eres un cliente recurrente, vamos a pensar en vendértelas. Entonces me van a dar estas por... Bueno, me decían 40 y llegamos a 30 dólares. Y estos, bueno, fueron una ganga, la verdad, fueron casi 2 por 1.
Me dice que bueno, que quería él hacerme como un obsequio porque cada año que vengo, pues paso a saludar y vengo a comprar algo. También por ahí el buen George se va a llevar algo de más. Estoy muy contento, como siempre les recomiendo esta tienda. Solo abren miércoles y sábados, correcto, sí. Y dicen que el sábado se pone con más Se pone crazy el sábado. Entonces dense una vuelta donde vean ahí al fondo el aisle 600. Y también me decían que están enviando a México porque nos dicen que tienen varios clientes mexicanos y que obviamente entre más compremos más nos consienten. Así que Dark Helmet Collectibles en Amazon, eBay o Walmart. Pues vamos a pagar porque esto se puso muy sabrosón. ¿Tienes Christina, el little box? can I get a little box for the He-Man? 230, neta fue una ganga. Vamos a revisar a ver si viene completo. Y bueno, hay que ver el estado también en el que está. La figura está con la camioneta principal y acá está la motocicleta. Parece que lo único que haría falta sería la llanta, esta llanta de aquí. Pero son $80, vamos a ver qué podemos negociar. Porque Rodrigo está armando otro paquetito, a ver qué le comentan ahorita. Esa sonrisa que ven ahí es porque de $80 se lo bajaron a 45. Como Zebra, el chamarra blanca. Vean esta joyita, bueno, estas joyitas plural. Es Lumat y Paplu, pero vean, uno diría, pues son Kenner. No, son las versiones hechas en México. Los famosos MIM. Made in México. Vemos el hoyito, lo clásico que hizo Lili Ledi para poder sellar esas burbujas. Y aquí vemos figures Made in México. Muy buenas piezas, 80 y 100 dolarotes. ¿Qué se llevarían? A ver, decidan. Estos dos Ewoks o Grislord y He-Man Thunder Punch. Vean nada más, qué belleza. Le dije, ¿qué es de lo más raro que tienes de Dragon Ball? Me dice, bueno, pues creo que lo que buscas, que es más o menos vintage, es esta joyita. La neta está espectacular la cápsula, está con sonidos y todo. 1989, o sea que entra de panzazo en mi categoría ochentera. Figuras no incluidas. Vemos aquí cómo se abre y sí, les digo, vean, es la escala pequeñita. Y tiene varios escenarios. Mexicanos en Los Ángeles, todos somos hunters. Bestias tipo knockoff, pero las monturas son raras, o sea, es raro de encontrar con su montura. ¿Cuánto me dijiste estas? 35. Ah. Y son de Imperial. Sí, son del Imperial. Y de Hong Pero Kong. sí, y estos son originales. 1984. Están chulas, a ver, déjame ver esta. Acá podemos ver que tienen así ya como los dragones, que están más locotrones. Este azul está bellísimo. Estaba trabajando y me habló mi hermana, dije, ¿sabes qué? Me salgo, ahí dejo todo y vámonos. Muchas gracias, qué amable. Ven aquí el buen Jesús, su familia también son hunters. Vieron el en vivo y se jalaron a Frank and Sons para saludar. Y vean qué consentidota nos dieron, mi hermano. Mil gracias. Espero que te haya gustado, con mucho cariño. Y por eso dije, voy a casarlo. Muchas gracias. No, al contrario, qué bueno, me hiciste mi día. Me quitaste lo cansado del trabajo. Un abrazote, gracias por venir. Show me something. Estábamos esperando a que llegara Jay porque trae... I don't sell everything, but... ya va a sacar algo. Oh, hot stuff coming through. También Transformers, vean. How much is this one? 50. All right, with the hands and everything. We have many followers that are girl collectors. They always ask me like, is it hard to find a Raymond Bright? It is. Even loose, it's hard to find. Even loose. La camarógrafa estrella ahorita va a flipar. It's awesome. It's in amazing condition. Case fresh. Pristine or cherry. May I saw a blade and a faker, please? Sure. Do you speak Spanish? Poquito. Bad words. Vean, blade completo con sus dos sables. Siempre tienen que checar que funcionen los tres mecanismos: brazo y cintura. Can I make like a small pile of weapons or something? Sure. Hell yeah! How much, for example, for a Sauron gun? I don't normally sell the weapons, but
I've seen this one for sale for 25. I'm gonna make a lot. You tell me if we can do better, yeah? Híjole, es que esto es que te saquen esto, no lo ves todos los días. Neta, él mismo me lo dijo. Las voy a sacar, no las vendo. Creo que lo podemos convencer de que nos venda algunas. Y eso me emociona mis hunters. Esta es otra piezona. Estoy con Carlos, muy contento aquí de que es un hunter. Vio el en vivo, me emocionó porque mucha gente vio el en vivo y se descolgó de volada. Hay un tráfico tremendo en Los Ángeles, pero la neta, mil gracias por estar aquí. Y quiero mandarle un besote a Lucy, esa chica hunter que nos envió también unos aleritos monstruosos para la camarógrafa estrella. Y Carlos, vean nada más de qué manera me consintió. Neta, esto es un piezón. Es la Wind Rider de He-Man. En su caja original, creo que nunca la abrieron, ¿no? No, está cerrado. No, te pasaste. Tú sabes que hay un hashtag en el canal medio grosero, ¿Te ¿verdad? pasaste de lechuga? Exactamente. Una criaturita. Y esta que se llevó a las palmas porque dice que es para el tepache. Dice, me salí de la chamba corriendo y vine a saludarte, neta. Ese es mi motor, eso es por lo que hace Mad Hunter, la verdad. Les agradezco mucho a ti y a Lucy por los obsequios. Lástima que no pudo venir, pero le mando un besote grande. No, pues gracias a usted por su canal, a Berenice y a ti. Ya sabes que siempre lo estamos siguiendo. Alright. Pues ya se armó la machaca. Nos llevamos estas 3 figuritas. Como saben, Mongor no es nada común. Ya nos están corriendo de Frank & Son, pero bueno. Y me llevo armas, me llevo una pistola de Sauron, me llevo las hachas del trompo, me llevo un escudo de Flying Fist. La neta, me consintieron el día de hoy en Frank & Son y nos llevamos una buena ganga. La neta, ya hice rifa. Vengan a este stand. 713, no pueden faltar. Y si vienen, díganle, vi el canal de Mad Hunter, ¿qué descuentito me haces? ¿200? Okay, all good. Yes, amazing. Muchas gracias, amigo. Okay, thank you, my friend. Thank you. I hope to see you at PowerCon, maybe Saturday or Sunday. Okay. ¿Cómo cebra, eh? Ya cerraron acá, tipo tianguis con las lonas y somos los últimos, pero neta, fuimos 2 veces al carro a dejar cosas. ¿Qué te pareció, George? Es tu primera vez en Frank & Son. Súper consentido, el lugar está atiborrado de cosas, de verdad, para donde voltees encuentras cosas nuevas, cosas vintage, de lo vintage encuentras en caja, en buen estado, buenísimo todo. Nos vamos, yo creo que muy contentos. Ese fue el agasajo de $50. Completos, con bases y armas. Nos vamos rayados. El tiempo lo ocupé mucho para saludar a los hunters, para conocer a mucha banda. Entonces la neta creo que fue un día especial y gracias por ser parte de esto. Llegamos aquí de día y nos vamos de noche. ¡Vámonos, recio!